Perfecto, 8 de la mañana con 38 minutos en Magallanes, 7 con 38 en el resto del territorio nacional. Está en pantalla vía Zoom también a esta hora la senadora Carolina Goich. ¿Cómo estás, senadora? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, Mauricio. Qué bueno poder verte, aunque sea a la distancia. Esta fórmula en que nos vamos a tener que ir acostumbrando, ¿no? Así es, yo hablaba el otro día, los hábitos no han cambiado solamente en ocupar la mascarilla, los guantes, los desinfectantes, sino en cómo nos estamos comunicando, cómo estamos trabajando, cómo estamos conversando, incluso familiarmente, senadora, ¿no? Esto del Zoom u otras aplicaciones para comunicarse ya son parte de nuestra vida, día a día, ¿eh? Sí, no es lo mismo, pero sí nos ayuda. ¿Cuántos cumpleaños hemos pasado por Zoom, no es cierto, durante esta semana? O la posibilidad, sobre todo, de que la familia se pueda encontrar, que los adultos mayores vean a sus nietos. O sea, es fantástico en eso como la tecnología nos ayuda. Y si bien no reemplaza, yo estoy convencida, Mauricio, algo que tú dices, que aquí hay algo que llegó para quedarse. Lo veíamos en los testimonios de telemedicina, las atenciones del centro de rehabilitación, el teletrabajo, que es algo que hemos estado mirando en cómo se va ajustando. O sea, post-COVID nos vamos a volver atrás. Esto no va a ser un paréntesis, sino que hay aprendizajes que tenemos que hacer, y ahí el buen uso de la tecnología, yo estoy segura que llegó para quedarse. Yo pienso, por ejemplo, en nuevas campañas de invierno. Cuando tú tienes saturado los servicios de salud, ¿por qué no en esos periodos permitir que en ciertas zonas donde hay más congestión también la gente pueda quedarse trabajando en su casa, ajustar horarios de llegada? O sea, creo que esto nos demuestra que es posible ser más flexible, que no necesitamos esa fórmula tradicional, ¿no es cierto?, de desplazarnos, de estar sentados en una oficina para ser productivos. O sea, el teletrabajo es trabajo también y a veces incluso mucho más demandante. Sí, porque uno en la casa no es lo mismo, no es el mismo ritmo de trabajo, es absolutamente distinto y nos vamos a tener que acostumbrar. Ahora, la telemedicina, por ejemplo, se me pasaba por la cabeza mientras usted hablaba de lo que va a pasar post-COVID, pero para que suceda todo eso de buena manera a nivel regional necesitamos que esté la fibra óptica andando y vemos que operativamente hay muchas trabas en términos de contratos entre privados, de que las grandes operadoras, las vamos a nombrar, Claro, Entel, Movistar, etcétera, no han ocupado la carretera, no han llenado de contenido esa carretera que está lista, senadora, y eso es muy preocupante. Sí, mira, nosotros lo habíamos conversado, el que había pedido una sesión especial de la Comisión de Zonas Extremas con la subsecretaria Pamela Guidi para ver este tema, y eso se dio la semana pasada, y la verdad es que uno se queda con un sinsabor, o sea, con la impresión de que la autoridad podría hacer más. Cuando te dicen esto, ya esto estuvo a tiempo. Entonces, cuando ya la semana pasada, hace unos días, se conectó Tortel, no sé si sabías que así es. Ahí ya partió la conexión en el caso de Tortel. ¿Por qué no hacer lo mismo en Williams? En Williams incluso para la empresa le queda más cerca la conexión de fibra, dicho en simple, no necesita tantos recursos para conectarse. Y la situación en Magallanes, en Punta Arenas, donde tenemos concentrada la mayor cantidad de la población, y ahí no puede ser, Mauricio, que esto dependa de la voluntad de las empresas hoy día. Porque entonces, ¿por qué hablamos de un proyecto estratégico donde el Estado puso los recursos que puso? Entonces, yo lo que le pido hoy día, sobre todo a la autoridad ministerial, es hacer uso de sus facultades. La subsecretaria, la ministra han tenido la mejor voluntad, hemos conversado permanentemente de este tema, pero no puede pasar hoy día por la disposición de las empresas. O sea, si es que es negocio o no es negocio. No puede ser. Hoy día vemos cómo el ministro de Salud obliga a las clínicas privadas a reconvertir camas, ¿no? Porque decimos, estamos en una situación de pandemia, en una situación excepcional, donde la autoridad tiene que usar sus atribuciones. Entonces aquí existe la facultad para obligar el uso de tráfico nacional, lo voy a decir en simple, ¿no es cierto? Y si está la infraestructura, yo espero que la autoridad mandate en ese sentido. O sea, eso es lo que conversamos con la subsecretaria, hoy día tiene la facultad, esto se ha utilizado en otras ocasiones, entonces que se obliga a las empresas a hacer el tráfico en la zona suraustral, ¿no es cierto?, por territorio nacional, y de esa manera conectarse a la fibra. Ahora, una vez más, Mauricio, aquí uno dice, ¿dónde está la responsabilidad de las empresas? O sea, las empresas de telecomunicaciones hoy día son empresas a las que les ha estado yendo bien, a diferencia de lo que pasa con muchas pymes que no han podido funcionar. Tú ves cómo, justamente a propósito de lo que hablamos de la tecnología,
cada vez más personas están necesitando conectarse y se están garantizando. Entonces, también esto tiene que ver con hacer su aporte. O sea, este es el momento en que el país y en particular la región también necesita que se le dé la mano a empresas que le está yendo muy bien. A propósito del momento que estamos pasando, lo que está tomando fuerza en las últimas horas es poder sentarse a conversar respecto de la fijación de precios de algunos productos básicos, senadora. ¿Usted está de acuerdo en esta probable fijación? Algo que suena muy raro de otros países y de otros tiempos, pero en los momentos que estamos pasando pareciera que es urgente poder hacerlo. No sé si va a ser factible. Mira, no es santo de mi devoción, pero Trump lo hizo en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿no? Uno dice, estamos en el reino del capitalismo, de la lógica de mercado, y es porque estás en una situación excepcional. Entonces, yo creo que en esto, cuando existe un decreto de emergencia como el que tenemos, que le da atribuciones a la autoridad, o sea, el presidente hoy día tiene la atribución para fijar precio en insumos básicos en virtud de ese decreto. Lo que uno espera es que lo utilice. En esto se han presentado algunos proyectos de ley en el Parlamento, pero uno dice, ¿por qué tenemos que discutir algo por ley si la facultad la tiene hoy día el presidente? Así como se hizo respecto del examen del COVID, ¿no es cierto? Que se estableció un precio máximo y por lo tanto para todas las personas hoy día no tiene costo. No tiene que reembolsarlo la ISAPRE en su totalidad, pero lo importante es que para las personas no tiene costo. Entonces, yo creo que hoy día respecto de ciertos insumos básicos, a propósito de toda esta discusión de la canasta, ¿no es cierto? Pero ya lo habíamos planteado antes, es respecto al alcohol gel, es respecto a las mascarillas, es respecto de alimentos que son vitales, o sea, la canasta básica de alimentos. Yo creo que cuando están las atribuciones que se le entregan hoy día al presidente por ser estado de emergencia como es y emergencia sanitaria, están para utilizarse. Y lo que es inaceptable, Mauricio, es que hayan empresas que quieran lucrar aquí con la emergencia. O sea, cuando hablamos de garantizar la alimentación a las familias de nuestro país, de las familias en el caso de Magallanes, o sea, cuando hablamos de esa urgencia y hemos visto testimonios dramáticos, yo creo que también a ti te han llegado y cada vez más, además, a medida que avanza la pandemia, yo creo que ahí la autoridad tiene que ejercer su rol. Ya, ¿y hasta cuándo esperar, no? Yo creo que va a ser tema que se podría tratar durante este fin de semana para ver si hay novedades la otra semana o no es tan rápido. Mira, el proyecto de ley sobre fijación de precios hay 2 presentados hace rato. Exacto, hace mucho rato. Claro, y lo que tienen es el cuestionamiento de si tenemos las atribuciones constitucionales para discutir esos proyectos, ¿no? Es ahí, entonces uno dice, nos tenemos que ir acá a una discusión que puede terminar en el Tribunal Constitucional, como tantas veces. Eso responde a la oportunidad que necesita la emergencia. O sea, la gente que no tiene alimento lo necesita hoy día. Yo he conversado con muchos alcaldes y me dicen, entre que sube la licitación, si se demoran un poquito más en adjudicarlo, eso significan varios millones de pesos de diferencia, porque suben los precios y estamos hablando acá de canastas de alimentos que los municipios están entregando a la familia hace mucho rato. Entonces, yo creo que en eso, así como el presidente junto a sus amigos de las ISAPRE, ¿no es cierto?, para garantizarles que les iba a subir el precio de los planes, o sea, eso es lo que hizo en su momento, yo esperaría lo mismo, la misma actitud. Cuando hablamos de insumos que son básicos para la población, cuando hablamos de una canasta básica de alimentos, desde el punto de vista regulatorio, tú sabes, yo soy economista también, entiendo perfectamente las aprensiones que hay de una política de fijación de precios, pero creo que hoy día esto supera la economía. O sea, no estamos hablando de tiempos normales, donde uno puede dejar ciertas cosas a la lógica de oferta y demanda. Entonces, esto se tiene que generar en un acuerdo, además, entre todos. Si uno sabe que aquí hay grandes distribuidoras en nuestro país de alimentos, entonces siéntelo a la mesa, dígale, acá le toca a usted. Te fijas, esto no es solamente generar un fondo para hacer donaciones, como se hizo al principio, y donar mascarillas, que me parece muy bien, pero no es suficiente, porque te insisto, aquí hay empresas, las empresas que distribuyen alimentos, les ha ido muy bien, o sea, incluso han aumentado esas ventas. Entonces, ¿cuál es su aporte? Y yo espero ahí la actuación de la autoridad ahora. Y bueno, nosotros, si para impulsar eso tenemos que seguir avanzando en la discusión legislativa, así va a ser, ¿ah? En eso a mí me gustaría mucho más, Mauricio, que estas cosas se dieran en acuerdo. Es como el tema de las ayudas económicas.
un ratito más, ahora a las 9 aquí en Santiago virtual, porque son sesiones absolutamente virtuales, pero a las 10 de nosotros allá tenemos comisión de trabajo y vamos a ver una vez más el proyecto que busca entregar apoyo a los independientes. Estamos hablando de todas aquellas personas que tienen boletas de honorario. Que lo hemos puesto sobre el tapete tantas veces, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con un peluquero? ¿Qué pasa muchas veces con la tía del transporte escolar? O con profesionales independientes que hoy día no pueden seguir con su trabajo y no han tenido ingresos ya por más de un mes, ¿no es cierto? Casi 2 meses. Y lo que nos plantea el gobierno es que tengan que aportar con una cotización del 0,4 de por vida, ¿no? Y hoy día no reciben necesariamente el beneficio. Algunos. Yo estoy hablando, por ejemplo, todos los trabajadores honorarios de la administración pública, esos que en realidad no deberían ser honorarios, todos ellos tienen que aportar, pero no han perdido su ingreso. Entonces, tienen que aportar para este seguro, pero no reciben el beneficio. ¿Cómo entiendes tú eso? ¿Y sabes qué nos plantean de alternativa? Esto no todavía formalmente, es que se les va a entregar un préstamo. Entonces tú dices, ¿pero qué pasó? O sea, es no entender. Es como esto que es tan contradictorio del gobierno, de decir, no podemos aumentar el ingreso familiar de emergencia, ¿no es cierto? Un ingreso mínimo de emergencia, que por lo menos sea lo mismo los 3 meses, que tenga mayor cobertura, y al día siguiente el presidente anuncia canastas de alimentos. O sea, recursos hay. Si le llega a la familia, le llega más rápido si va dentro de este ingreso garantizado, ¿no es cierto? Si nos evitamos toda la discusión que tuvimos en el Parlamento, entonces, ¿por qué no poner todas las cartas sobre la mesa hoy día? Ver en el fondo que efectivamente gente que hoy día lleva probablemente casi 2 meses sin ingreso y todavía ni siquiera está el proyecto de ley claro para poder apoyarlo. O sea, eso no resiste. ¿Cómo poner ese sentido de urgencia, Mauricio? Sí, y además yo estaba pensando, ¿realmente sirven las canastas? Es comida que se puede ocupar en 2 días, 3 días, no sé cuánto puede servir una canasta, y qué viene después, el post-canasta, ¿no? Porque lo que la gente necesita es recursos. Algunos hablaban de buscar a través de los recursos, de beneficios, de tarjetas, la ayuda a la gente y no a través de canastas, que además no sabemos cómo va a funcionar la distribución. Acá se dice que van a llegar un poquito más de 30.000 canastas, pero son las mismas canastas que ya se habían anunciado, no son dos cuestiones distintas, ¿no? Son las mismas canastas que ya se habían anunciado como ayuda hace 10 días, aproximadamente una semana. Pero además, Mauricio, la gente necesita más que eso. O sea, bienvenida si es ayuda en alimentos. Yo creo que hubiera sido mucho más simple haberle dicho a las personas, aquí tiene un ingreso familiar garantizado, mínimo, ético, de emergencia, que permita garantizar la alimentación. Que esto que requiere efectivamente una logística compleja, cuando tú inyectas recursos a la economía local también, gana el almacén de barrio, te fijas, generas toda una actividad que es relevante. O apoyar municipios, que ¿sabes qué es la queja que hemos tenido todos desde el primer día? Sí, esto de apoyar en términos sociales, porque esto es socio-sanitario, no es solamente sanitaria esta crisis, ¿no? Eso lo saben hacer los municipios. Yo te pregunto, conversarlo con nuestros alcaldes, pregúntale a la Marisol en Porvenir, pregúntale al Pato Fernández en Williams, cómo ha estado apoyando desde el principio, a Claudio en Punta Arenas, ¿no es cierto? O sea, ahí los municipios han hecho esto y han concurrido con alimentos, han reconvertido recursos, ¿no es cierto? Han redestinado recursos que ya no se van a utilizar para muchas festividades que habían, para actividades masivas, y todo eso se ha ido en ayuda en alimentos a las familias. Entonces, ¿por qué no fortalecer lo que están haciendo los municipios? ¿Por qué tener otra vía por la que vamos a armar canastas, por la que se van a entregar? O sea, eso no tiene sentido. Es para decir, esta es la canasta que entrego yo, esta es la canasta que le entrega el gobierno de Sebastián Piñera. Hoy día no necesitamos eso. Pero, senadora, se han visto canastas con panfletos adentro con el nombre de la diputada o el diputado o la senadora o el senador. Vergonzoso. A mí eso me parece que es inadmisible. Es inadmisible. O sea, es como no entender con la necesidad de la gente, con la angustia de la gente en este periodo no se juega. Y el que quiera apoyar, el que quiera hacer donación de verdad, se hace calladita, y yo creo que así lo hemos estado haciendo muchos, colaborando. Yo destaco eso, porque también emerge la solidaridad. Oye, hay muchísimos testimonios y mucha gente que lo hace en silencio. Eso es lo que corresponde. Pero yo vuelvo a insistir, o sea, la pandemia no se gana en la sala UCI, no se gana en esto que ha sido lo más vistoso, que es el ventilador.
sino que se gana en el territorio. Lo que a mí me han enseñado durante este tiempo los epidemiólogos, o sea, y un gran aprendizaje, es que lo que tenemos que ir a buscar el caso, no reaccionar después, claro, porque eso es lo que nos está pasando hoy día. No nos anticipamos, no fuimos proactivos, esperamos a que llegue al hospital, que llegue a la UCI, y claro, ahí probablemente todos los ventiladores que tengamos se van a hacer poco. Esto se gana en el territorio, esto se gana en la atención primaria, se gana en la coordinación con los municipios, con los alcaldes, con los dirigentes vecinales. O sea, yo te diría la cantidad, ollas comunes le llaman, otros comedores comunitarios que se están haciendo, y tú los organizas, y eso se hace desde el territorio, se hace con los alcaldes, y eso hoy día es tan importante como la posibilidad de testear o el aislamiento, Mauricio, que es lo clave. Y cuántas son las personas que pueden en un hogar que está más hacinado mantener el aislamiento en nuestro país. O sea, ahí es donde hay que inyectar recursos y donde hay que trabajar en forma coordinada. Oiga, senadora, yo imagino que ha escuchado los rumores o información que se están dando respecto de esta, entre comillas, suena feo de repente, operación para cambiar o para tener un cuarto intendente. ¿Usted cree que es momento, es tiempo, hoy en la mitad de una pandemia, de cambiar la primera autoridad regional? La cuarta sería ya en la segunda administración de Sebastián Piñera, pero también uno podría decir, nunca es un buen momento para cambiar una autoridad, un intendente, pero quizás haya que hacerlo. Hay una visión respecto de que hay una cuestión electoral también, no hay relación, no se trabaja en equipo por parte del alcalde de la comuna de Punta Arenas, que es la carta electoral también que tiene la derecha, para una reelección o para otro tipo de cargo, y que se busca cambiar el intendente. ¿Cuál es su visión como parlamentaria de Magallanes? ¿Es el momento, no es el momento? ¿Ha escuchado algo? ¿Qué le parece? Lo primero ahí, Mauricio, que no me voy a hacer eco de rumores, te fijas, entiendo, y he visto los medios regionales, pero creo que hay muchas cosas que son más bien conversaciones de café, de pasillo, entonces de eso uno no se puede hacer cargo, ¿no es cierto?, ni hacer parte. Creo que hoy día lo que corresponde es estar concentrados todos en colaborar. De verdad, o sea, nadie entendería que hoy día se esté evaluando cambiar una autoridad, eso es básico. Lo hemos dicho al ministro Mañalich, tú sabes las diferencias que tengo yo con él, con su estilo, o sea, creo que en muchos casos más bien lo que hace es generar polémica, y las polémicas no salvan vidas. Entonces todos decimos hay una autoridad sanitaria, nos caiga bien o no, nos guste o no, seamos críticos, no es su gestión. Y creo que eso también es necesario para Magallanes, y yo lo que le pediría sobre todo a las fuerzas oficialistas, a los que hoy día están en el gobierno, porque eso no es solo una responsabilidad del intendente. O sea, los partidos políticos hoy día de Chile Vamos tienen más responsabilidad de la que tenemos la oposición, porque están en el gobierno. O sea, quienes están ahí, quienes son parte hoy día de quienes están a cargo de los destinos de nuestro país, de nuestra región, tienen más responsabilidad. Entonces, lo que uno les pide es que estén a la altura, Entonces, hoy día corresponde que todos colaboren, que todos trabajen, que sean capaces además de abrir espacio para esto que tiene que ver con planes más de altura. O sea, en la región, Mauricio, nosotros necesitamos un plan de aquí a 5 años, o sea, ni siquiera estamos hablando del término de este gobierno. ¿Cómo vamos a levantar la economía regional? Pero ¿cómo vamos a apoyar a la empresa? ¿Cómo ponemos el Fondera a disposición de eso? ¿Te fijas? Entonces, claro, uno lamenta efectivamente, o sea, lo que ha significado el gobierno de Sebastián Piñera para la región. ¿Tú viste? O sea, el plan de zonas extremas, lo criticaron, pero fueron incapaces de presentar algo mejor hasta el día de hoy. Pero a mí me preocupa la región. Aquí yo no creo que haya espacio para la mirada política pequeña, me preocupa la región, y ahí creo que tenemos que ser capaces todos de sentarnos a la mesa y decir cómo ponemos de nuestra parte para diseñar un plan estratégico regional con una mirada de mediano plazo que nos permita abordar no solo la crisis sanitaria, sino también la crisis económica y la crisis social. A nosotros nos había costado mucho salir de los últimos lugares en materia de crecimiento, cuando nos comparaban con el resto del país. Sí. Eso corremos el riesgo de perderlo. Entonces, cuando hicimos la definición estratégica por el tema científico, el turismo asociado al desarrollo científico, cuando generamos los centros que tenemos hoy día, mira la importancia del CEDIMA, la importancia del CADI, ahora está en Cabo de Horno, sigue la construcción ahí del centro visitante. Entonces, ¿cómo ponemos eso en valor? ¿Cómo permitimos además que las empresas de turismo, que no van a tener la próxima temporada, lo más probable, cómo los vamos a ayudar
¿Ah? ¿Cuáles van a ser los apoyos que no son este FOGAPE que le llega a alguno, ni siquiera por 3 meses en algunos casos, sino que son apoyos que van a requerirse por varios meses? Entonces, ahí sentémonos a conversar. Para muchas empresas, el volver a la actividad, ojalá lo antes posible, va a significar también hacerlo quizás con la mitad del personal, con implementación tecnológica. Oye, capacitemos para eso, aprovechemos la tecnología, garanticemos además la carretera, lo que conversábamos al principio, pero sí, tengamos una mirada más estratégica de la región. Y yo invitaría ahí a quienes hoy día están en el gobierno, insisto, a los partidos de Chile Vamos, a los militantes de los partidos de Chile Vamos, a hacer ese llamado. O sea, eso es lo que necesitan, esa es su responsabilidad frente a la región. Y háganse cargo de eso y no estén en la chica, no estén en la pequeña. Lo último, senadora, me quedan segundos. ¿Les ha costado avanzar en algunos temas en el Senado? No, claramente en reelección parlamentaria, que se iba a votar la semana pasada, después el martes, después el miércoles, quedamos todos stand-by. ¿Cuándo se va a ver? ¿Se va a ver finalmente el lunes o la otra semana? ¿Lo van a ver en comisión? ¿En qué quedó aquello? ¿Y por qué les ha costado tanto avanzar? Yo lamento de verdad que no se haya visto. ¿Ah? Tú sabes, aquí yo soy partidaria del límite de la reelección. Creo que para la gente incluso a veces es más importante que la rebaja de la dieta, es decir, efectivamente son capaces de decir ustedes no son imprescindibles, no se eternizan en los cargos, generan renovación. Creo que es parte de asumir lo que la gente nos dijo en el estallido social, Mauricio. Es en esto, la rabia es contra la inequidad, pero también es contra el abuso, es contra los privilegios, y ahí también la política tiene que hacerse cargo y el Parlamento. Entonces, creo que en ese sentido nosotros tenemos que escuchar a la ciudadanía. Y me parece que le hace mal al Parlamento, le hace mal al Senado, esto de que aparezca postergándose por ventanilla, el que se extiende la discusión y no alcanzamos a verlo en la sesión. Nosotros perdimos tiempo valiosísimo el miércoles pasado, no solo de haber visto este proyecto, sino también otro, estaba el de fijación de precios, el que garantiza el que no se corten los consumos básicos. O sea, hay otras discusiones. Y mira, estuvimos en temas de procedimiento, nos demoramos una sesión completa en discutir respecto a la cuenta del presidente, cuando eso debería resolverlo la presidenta del Senado, en quien yo confío absolutamente, y después se zanja, pero por campanita nomás, ¿no es cierto? No una discusión de horas para eso. O sea, hagámonos cargo en el Parlamento también de enfrentar las discusiones, aunque sean difíciles. Yo entiendo que a muchos colegas les complica, porque claro, todos en esto estamos autolimitando nuestras posibilidades de permanecer. Pero creo que esto tiene que ver con escuchar a la ciudadanía y además enfrentar los debates. O sea, lo peor que podemos hacer es esto como que queda la impresión de que con subterfugios estamos dilatando una discusión que ya lleva 8 años. Planteemos nuestras posturas en el Parlamento, para eso está justamente el Senado, o sea, el espacio de discusión democrática, Mauricio. ¿Y cuándo se va a ver finalmente o no hay claridad todavía? Hoy día va a haber una reunión de comité, que son ahí los representantes de cada bancada que se ponen de acuerdo en las tablas y en los días de sesión. Y lo que se acordó es que iba a haber una sesión donde este va a ser el único tema que se va a tratar, y yo espero que sea la próxima semana. Perfecto. Senadora Carolina Goich, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, abriendo la jornada de día viernes. Que tenga buena jornada. Muchas gracias. A todos a cuidarse, a no bajar la guardia en Magallanes, por favor. Que esté muy bien. Chao, buen día. Un gusto verte. Igualmente, la senadora Carolina Goich conversando con nosotros a esta hora. Nosotros nos vamos a la pausa, señoras y señores. Pausa y conversamos en 3 minutos aproximadamente con el alcalde de la comuna, Claudio Radonich. Hola, viene el invierno. Por eso te recomiendo estas